Estemos en la clase magistral 6, jueves 30 de enero, versión paralelo 9, cinemática y energía rotacional. ¿Ya? El problema clave va a ser el siguiente. Al comenzar su movimiento de rotación, un ventilador que cuelga del techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 240 RPM a partir del reposo. Al mirarlo desde abajo, gira en sentido contrario de los punteros del reloj. Cada una de las tres aspas del ventilador tiene una masa cercana a 2,5 kilos y largo 60 centímetros. Y se pregunta, suponga que la aceleración angular es constante durante la partida determine su magnitud y dirección. Y B, construye un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto del eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima. Esas serían las preguntas que contestaremos al final de la clase. Vamos a comenzar mencionando el concepto de inercia rotacional. Vamos a empezar a analizar el problema de la rotación con movimiento. En las rotaciones, tal como en las traslaciones, existe una inercia y un principio que la rige, que es el principio de inercia para rotaciones, que dice que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo y todo cuerpo en movimiento rotatorio seguirá con ese movimiento, salvo que sobre él actúen torques netos exteriores que lo obliguen a modificar esos estados. Es análogo a la inercia que vimos para traslado, o sea, de que los cuerpos en reposo permanecen en reposo y los que están en movimiento se mueven con velocidad constante, salvo que una fuerza neta externa lo obligue a cambiar. Aquí el cuerpo permanece con velocidad angular constante, salvo que un torque neto lo obliga a modificar. ¿En qué se refleja eso? De que todo cuerpo en rotación constante tiende a mantener constante su vector velocidad angular. La velocidad angular, en estricto rigor, es un vector que tiene una dirección dada por la regla de la mano derecha, considerando a partir del giro. Si un cuerpo tiene una velocidad angular, va a costar mucho mover su eje. O sea, si un cuerpo que está girando con velocidad angular intenta mover el eje, va a tener resistencia, va a tener una inercia, que es análoga a la idea de que un cuerpo que se mueve con cierta velocidad, si tú intentas frenarlo, te va a costar. Y si la velocidad angular es nula, el cambio de dirección de eje va a ser fácil. Pero antes de eso necesitamos ver algunos detalles respecto a, antes de seguir avanzando con el tema de inercia rotacional, necesitamos ver algunos detalles de repasar del movimiento circular. El movimiento circular se puede analizar desde dos puntos de vista. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Una persona toma un hilo de 1 metro de largo y ata a él una piedra en el extremo A y otra a 80 centímetros, que es B. Posteriormente se hacen girar a razón de 3 vueltas por segundo y le pregunta a dos observadores externos, a los que denominaremos 1 y 2, ¿cuál de las dos piedras tiene mayor velocidad? Y ambos dan respuestas distintas. Desde el punto de vista de observador 1, este de acá, la piedra A va a tener mayor velocidad, pues recorre una circunferencia mayor que la de B en el mismo tiempo. O sea, la piedra de mayor radio. Como recorre mayor radio, como tiene mayor radio, recorre un mayor perímetro al mismo tiempo, por lo tanto la tiene mayor velocidad. Pero el 2 dice, por más vueltas que den, ninguna piedra le saca ventaja a otra, porque las dos siempre están girando una al lado de la otra, pues siempre van juntas, por lo tanto tienen la misma velocidad. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque son dos respuestas totalmente distintas. De que ambos observadores están hablando de distintos tipos de velocidad. El observador 1 está analizando la situación desde el punto de vista de lo que se llama arco recorrido. Entonces la velocidad a la que está aludiendo es lo que se llama la velocidad lineal o tangencial B, que es el cociente entre el arco recorrido y el tiempo empleado, que se mide en unidades típicas de velocidad, metro partido por segundo, kilómetro por hora, metro partido por minuto, etc. Por otra parte, el observador 2 está analizando la situación desde el punto de vista del ángulo barrido y está aludiendo a lo que se llama la velocidad angular, que es el cociente entre el ángulo barrido y el tiempo empleado. Y típicamente se miden radianes partido por segundo, radianes partido por minuto, grados segundo, grados minuto y otras unidades similares.
Recordando algunas cosas del movimiento circular con rapidez constante, aunque la rapidez angular es el cambio de ángulo barrido dividido en delta t, la rapidez lineal es omega por r, y la aceleración centrípeta que tiene dirección radial va a ser la velocidad tangencial al cuadrado partido en r, omega al cuadrado partido por r, o b por omega. Tenemos todas esas expresiones. Teniendo en vista esto, consideremos la siguiente situación. Aquí tenemos el movimiento de una barra de largo L que gira alrededor de un eje P, que es el pivote, con rapidez angular constante omega, en el sentido contrario de las agujas de reloj. Entonces esta barra gira así, y los puntos A y B son marcas sobre la barra. ¿Bien? ¿Cuál de los puntos marcados A o B se mueve con mayor rapidez lineal? ¿Cuál de los puntos marcados A o B se mueve con mayor rapidez angular? ¿Cuál de los puntos A o B tiene mayor aceleración radial? Y se pide dibujar los vectores aceleración y velocidad lineal. Vamos contestando las preguntas una a una. ¿Cuál de los dos puntos tiene mayor rapidez lineal? No sé si alguien me podría decir por voz o por chat. La primera pregunta. ¿El A o el B? Si se habla de aceleración radial, debería entonces ser el B. Estoy preguntando primero por rapidez lineal. Ah, por la rapidez. Ahí tendría que ser... Es que estoy pensando porque rapidez depende, es distancia recorrida en tiempo, y el ¿Sí? B recorrería mayor distancia en el mismo tiempo que el A. ¿Sí? Por lo tanto, tendría que asumir que sería el B. Perfecto. Sí, es el B. Muy bien. Respecto a rapidez angular, ¿cuál sería mayor? Es la B, efectivamente. ¿Cuál tendría mayor rapidez angular? ¿Por voz o por chat? ¿Cuál tenía mayor rapidez angular? ¿El punto A o el punto B? ¿Alguien responde? ¿Cuál tendría mayor rapidez angular? ¿La A o la B? Profe, ya le respondieron en el chat. El chat es que no me llega el chat por alguna razón. Voy a tener que cerrar. Ahí recién llegó. La misma porque recuerdo el mismo ángulo. Perfecto, sí. Pues no me llegaba el chat. Sorry. Ya. Está perfecto, ya. El C. ¿Cuál de los dos puntos tiene mayor aceleración radial? ¿Cuál tiene mayor aceleración centrípeta? Lo mismo, por el chat o por voz. Recordatorio, la aceleración centrípeta es omega al cuadrado por el radio. Por eso pueden hacer una deducción. La D. Pusimos omega al cuadrado por el radio, entonces como el omega es el mismo para los dos, el radio es el que decide. El que tiene mayor radio, tal como dice María Paz, tiene mayor aceleración centrípeta, por lo tanto es la B. Vamos viendo, genial. La B, ambos tienen igual rapidez, el B, y aquí tenemos los dibujos de los vectores velocidad y aceleración centrípeta. Ahí tenemos los vectores velocidad y tenemos los vectores de aceleración centrípeta. Recuerden que todo esto a ver, aquí voy a tener que hacer algunas correcciones. Primero, este omega no está bien puesto acá, tendría que ir como para acá, y como para acá. Segundo, las velocidades tendrían que ir hacia el otro lado. Eso yo lo voy a corregir en la versión definitiva. Las velocidades tangenciales, como este cuerpo gira, dice, en contrarreloj, los vectores flechas, los vectores velocidad tendrían que ir hacia el otro lado. Eso lo voy a corregir terminada la clase. ¿Ya?
Ahora vamos a entrar un poco en lo que es el movimiento de aceleración constante. La aceleración angular va a ser delta omega en delta t. Vamos a tener también aceleración centrípeta, pero además vamos a tener una aceleración tangencial que va a ser alfa por r, aceleración angular por r. Y la aceleración total va a ser, la magnitud de la aceleración total va a ser el Pitágoras de la componente centrípeta y la componente tangencial. Va a tener que hacer algunas correcciones aquí. ¿Ya? Ya. Ahora, para el movimiento de una aceleración angular constante, ahora la misma barra anterior en un instante en que su rapidez angular es omega 0 en sentido antihorario, tiene aceleración angular alfa en el mismo sentido de las agujas del reloj. Y se puede comparar la magnitud y dibujar los vectores de aceleración para ambos puntos. El vector aceleración, vamos a tener aceleración centrípeta. Para la misma velocidad vamos a tener las mismas flechas de aceleración centrípeta para A y B. Sí, a ver. Aquí me quedó una pequeña pelotera, parece. Estoy con las cosas al revés acá porque se supone que este va a tener que corregirlo. Aquí las flechas tendrían que ir en sentido opuesto, la flecha de la aceleración. ¿Por qué? Porque el alfa no está en mi idea, aparece cuando hice esto. Como va disminuyendo la velocidad tangencial, como va disminuyendo la velocidad angular, como la aceleración angular va en sentido opuesto hacia la rapidez angular, la velocidad tangencial tendría que ir frenando, por lo tanto la aceleración tangencial tendría que tener sentido opuesto a la velocidad tangencial. Si la velocidad tangencial va hacia allá, entonces la aceleración tangencial tendría que ir en sentido opuesto, por lo tanto esta flecha tendría que pasar para acá, esta para acá, y que tener que cambiar los vectores. En lo que son las magnitudes de los vectores está bien. O sea, la magnitud de la aceleración tangencial en B es mayor que la magnitud de la aceleración tangencial en A, la aceleración en B va a ser mayor que la aceleración en A, pero estas flechas ATB y ATA tendrían que ir en sentido opuesto. Así que tengo que corregir esta cuestión. Yo voy a terminar esta clase, yo lo que voy a hacer es rehacer estos dibujos y les voy a mandar la versión correcta, la versión corregida para impresa para que la tengan, ¿ya? Mil disculpas. Entonces, la aceleración es negativa cuando va en contra de la velocidad, igual que en lineal. En este caso, la aceleración va, en general se suele hablar de positivo en contra del reloj, negativo a favor del reloj, por lo tanto, la aceleración angular sería negativa en este caso. Por lo tanto, si la aceleración es negativa, va en contra, si la aceleración va en contra de la velocidad angular, significa que la velocidad tangencial, que la aceleración tangencial va en contra de la velocidad tangencial. Si la velocidad tangencial va para acá, la aceleración tangencial tiene que ir en sentido opuesto. Ah, pero puede ser positiva la aceleración y negativa la velocidad entonces, dependiendo de las direcciones que vayan según el reloj. Porque la idea es lo siguiente, a favor del reloj, contra el reloj positivo, a favor del reloj negativo. Entonces puede darse una aceleración negativa, positiva y velocidad negativa, sí. Es todo un asunto de referencia nada más. Y en fondo es lo mismo que sucede en el caso de traslación. Ya. Ahora entramos al tema de energía cinética de rotación. Aquí tenemos un objeto rígido que está girando. Cuando un objeto rígido gira, existe una energía cinética asociada a esa rotación. Aquí vamos a analizar ese tema. El cuerpo puede ser descompuesto en un gran número n de pequeñas partículas. Cada uno de masa m sub n, con rapidez tangencial v sub n y distancia r sub n al centro de rotación. Aquí tenemos el cuerpo. Aquí tenemos un punto P cualquiera dentro de ese cuerpo. Y cada una de esas partículas va a tener asociada una energía cinética dada por un medio de la masa correspondiente por la velocidad tangencial correspondiente al cuadrado. Que es la definición de energía cinética que conocemos.
Y podemos así calcular la energía cinética acá de todo el objeto rígido como la suma de las energías cinéticas de las n partículas. O sea, sería la sumatoria de 1 a n de las energías cinéticas de cada uno. Las diversas partículas poseen diferentes velocidades tangenciales, pero como el objeto es rígido, todas las partículas van a tener el mismo módulo de velocidad angular omega. Entonces uno puede establecer la siguiente relación. Si usamos la relación que la velocidad tangencial es el radio por omega, podemos escribir la energía cinética del objeto como un medio de la masa por la distancia de la partícula en particular por omega al cuadrado. El omega es el mismo para todos, dado que están todos girando en torno al mismo punto y un objeto rígido. ¿Qué sucede? De que de la expresión anterior los factores submedios de omega son iguales para todos los sumandos, así que pueden sacarse para fuera de la suma, entonces nos quedaría una cosa así. Y podemos escribir la energía cinética del objeto rígido de la siguiente manera. Un medio por una expresión de sumatoria por omega al cuadrado. Y esta expresión de sumatoria la vamos a denominar I. Y esta I es lo que se conoce como el momento de inercia o inercia rotacional del objeto. Que es la sumatoria de n igual a 1 hasta n mayúscula de el producto de las masas por la distancia al cuadrado de cada partícula del cuerpo. Y aquí definimos lo que es el momento de inercia. Se mide en kilogramos por metro al cuadrado, y es un escalar. Va a depender de las masas de las partículas del objeto rígido, y la distancia entre las partículas y el eje de giro. Y el eje de giro es algo que se define arbitrariamente, por lo tanto, un mismo cuerpo va a tener diferentes momentos de inercia dependiendo del eje de giro. Aquí tenemos una barra, puede tener va a tener un cierto momento de inercia si lo hacemos girar en torno a su eje, que si lo hacemos girar en torno a la mitad, al punto medio. Lo mismo sucede en este lápiz lo podemos hacer girar en torno a sí mismo, lo podemos hacer girar en un eje perpendicular en el medio, o lo podemos hacer girar en un eje perpendicular en torno a uno de sus extremos. En todos esos casos va a tener distintos momentos de inercia. ¿Ya? En un objeto, sistema de masa, mientras más lejos estén las masas de un sistema de centro de giro, mayor es el momento de inercia y más va a costar hacerlo girar. Ahí tenemos, por ejemplo, situaciones con masa cercana al eje, momento de inercia pequeño y donde se logra hacerlo girar fácilmente. El momento de inercia es el análogo rotacional de la masa, para decirlo en términos bastante simples. Es la expresión de la inercia de rotación, en este caso. En tanto que los cuerpos que están más lejos, con las masas más lejos del eje, resulta mucho más difícil ponerlos a girar, porque tienen mayor momento de inercia. Es mucho más fácil hacer girar una piedra amarrada teniéndola cortita que teniéndola así. Disculpe, ¿qué pasaba cuando la pita era mayor y uno lo hacía girar? Porque aquí el momento de inercia es mayor, porque la distancia es m por la masa por la distancia al cuadrado, la distancia entre el eje de giro que es acá, y el punto donde está acá es mucho mayor que en este caso, por lo tanto aquí el momento de inercia es mayor que acá. Aunque tengan la misma velocidad tangencial. Aquí está viendo, aquí estamos viendo en términos de cuál cuesta más hacerlo girar o no. O sea, para alcanzar la misma velocidad, puede alcanzar la misma velocidad tangencial más fácilmente acá que acá. Esa es lo que quiero decir. Yeah. Esa es la idea que está expresada acá. Por otra parte, el péndulo corto tiene menor inercia rotacional que el péndulo largo, por lo tanto su frecuencia de oscilación es mayor. Se puede analizar el péndulo desde este punto de vista. Por ejemplo, sosteniendo una vara larga, un acróbata de cuerda floja va a aumentar su inercia rotacional, por lo tanto va a ser mucho más difícil que gire en torno a este punto y puede tener mucho más tiempo para reajustar su centro de masa y lograr equilibrarse. En general, cuando corremos, solemos instintivamente doblar las piernas. Al doblar las piernas, reducimos la inercia rotacional. Es muy difícil correr
por las piernas rígidas. O sea, es difícil agarrar velocidad de esta manera. Para correr necesitamos doblar las piernas. En general, para distribuciones de masa semejantes, las patas cortas tienen menor inercia rotacional que las patas largas. En general, los animales de patas cortas pueden correr más rápido que los de patas largas. Por ejemplo, claro, la jirafa corriendo le cuesta alcanzar velocidades grandes porque tiene patas largas, estas patas tienen que moverla mucho porque les cuesta mucho moverla porque tienen mayor inercia rotacional. Este puede ser probablemente un problema de ejercicio, incluso de tarea, esta situación. A iguales masas el cilindro sólido, si todos los cilindros tienen igual masa, el cilindro sólido tiene menor inercia rotacional que el hueco, por lo que rueda más a prisa, porque si todos tienen igual masa, el cilindro hueco tiene toda la masa concentrada más lejos que el anillo que el cilindro sólido, porque el cilindro sólido tiene parte de su masa distribuida cerca. Por lo tanto, este tiene mayor momento de inercia que este, por lo tanto, el cilindro sólido va a rodar mucho más rápido que este. Vamos a poder verlo posteriormente. Ahora, una nota sobre el momento de inercia del cuerpo humano. En general, el cuerpo humano puede girar libremente y en forma estable alrededor de 3 ejes principales de rotación mutuamente perpendiculares, que son el eje longitudinal, el eje medio y el eje transverso. Yo creo que la figura es bastante ilustrativa respecto a cómo puede girar. Eje longitudinal es dar vuelta sobre sí mismo. El eje transverso es la rueda. Y el medial es la vuelta de carnero. No, el medial es la rueda. Y el transverso es la vuelta de carnero. La inercia rotacional más pequeña del cuerpo humano respecto al eje longitudinal, el eje vertical que va de la cabeza a los pies, pues la mayor parte de la masa se concentra alrededor de ese eje, por lo tanto resulta mucho más fácil rotar alrededor de ese eje que rotar alrededor de los dos. Es más fácil girar dando vueltas sobre sí mismo en torno a este eje que hacer una rueda o que hacer una vuelta de carnero. Y esto se explica por el tema de la inercia. Ahora vamos a mostrar algunos momentos de inercia de ciertos cuerpos. Tenemos el más básico, que es una partícula a distancia r del eje de giro, un aro girando en torno a su eje normal, un aro girando en torno a su diámetro. En muchos de estos casos, para poder demostrarlos, se requiere integrar. Partir de la expresión mr al cuadrado y hacer una integral. Entonces no vamos a centrarnos en eso. Acá. Tenemos el aro girando en torno a una línea tangente, un cilindro anular con respecto al eje del disco, cilindro sólido, disco respecto al eje del cilindro, cilindro de largo L alrededor de un diámetro central, una barra delgada girando en torno a su centro de masa, una barra delgada girando en torno a uno de sus extremos, una esfera rellena girando en torno a cualquiera de sus diámetros. Ahí tenemos la esfera hueca, cascarón esférico girando en torno a cualquiera de sus diámetros. Si las masas aquí son iguales, los radios son iguales. Tenemos dos esferas y ambas tienen la misma masa y el mismo radio. La esfera hueca tiene mayor momento de inercia porque tiene toda la masa concentrada más lejos del centro de giro, del eje de giro, que en el caso de la esfera rellena. En este caso es 2/3, que es 0,67, y aquí es 2/5, que es 0,40. Una placa rectangular girando en torno a su centro de masa, y la misma placa rectangular girando en torno a uno de esos bordes. Vamos a ver algunas situaciones. Vamos a considerar el siguiente cuerpo, una varilla recta de alambre muy rígido y de masa despreciable, con 3 masas incrustadas como se muestra en la figura. Todas las masas son iguales a M y están igualmente distribuidas a una distancia R.
tenemos aquí, calcularemos la energía cinética que adquiere este sistema cuando lo hacemos rotar con rapidez angular omega de dos maneras distintas. Primero vamos a considerar el eje de rotación en una de las esquinas, por ejemplo acá, donde la energía cinética sería, sería un medio de la masa. Como estamos en este eje, no vamos a considerar esta masa, sino que vamos a considerar las otras dos. La masa del medio va a tener una energía cinética que va a ser un medio de la masa por la velocidad tangencial de este, que sería la distancia r por la rapidez angular, que es la misma para ambos, al cuadrado, más un medio de la masa m, de la que está en el extremo, por la distancia que es 2r por omega al cuadrado. Desarrollamos esto, un medio de la masa r al cuadrado omega al cuadrado, un medio de 4m r al cuadrado omega al cuadrado. Se factoriza y nos queda lo siguiente, K1, un medio de esta expresión que está en medio, que es 5mr al cuadrado por omega al cuadrado. O sea, lo quise dejar en la formulación, un medio i omega al cuadrado acá. Entonces aquí podemos deducir el momento de inercia de este sistema con respecto al eje 1, que es 5mr al cuadrado. Este sería el momento de inercia de este sistema con respecto al eje 1. Profe, ¿esa fórmula tiene algo que ver con energía cinética rotacional o nada que ver? ¿Cuál fórmula? ¿Es un medio de la masa, radio, velocidad al cuadrado? Eso es lo que estamos calculando, po. La cinética rotacional. Ah, ya. Estamos calculando energía cinética total, que sería calculando a partir de la energía cinética de cada uno de los cuerpos involucrados del sistema. Esta sería energía cinética rotacional. Ya. Ahora, si elegimos el eje de rotación en el centro, este cuerpo que no va a estar considerado, ahora vamos a tener cada uno de estos dos. Y vamos a tener un medio m por r por omega al cuadrado, y del otro lado también lo mismo, porque también va a estar a distancia r y va a tener masa m. Un medio m por r por omega al cuadrado. Se suman ambos. Vamos a tener que cada uno va a ser un medio por la expresión del momento inercia, que sería 2mr al cuadrado, que sería la suma de estos dos, por omega al cuadrado. Entonces con eso tenemos el momento de inercia de este 2. Y significa que para el mismo cuerpo, el momento de inercia cambia cuando cambia el eje de referencia, el eje de gira, el eje de giro, el eje de rotación. ¿Ya? Ok. Ahora, podemos establecer, sin embargo, una relación entre estos dos ejes de rotación a través de un teorema especial que se llama el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Dice, tal como mencionamos anteriormente, un cuerpo tiene infinito momento de inercia, pues el número de ejes de giro que podría tener es infinito. En general existe una relación simple entre el momento de inercia ICM de un cuerpo de masa m alrededor de su centro, de un eje que pasa por su centro de masa, y el momento IP alrededor de cualquier otro eje paralelo al original, pero desplazado a una distancia d, que es lo que se llama el teorema de los ejes paralelos. En uno de los videos de mi canal, que me parece que se los di, está la demostración de este teorema, en detalle. Teorema de eje paralelo quiere decir que el eje en el punto P, el momento de inercia en el punto P va a ser el momento de inercia en el centro de masa, más la masa por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Y aquí lo vamos a comprobar. Aquí tenemos los dos ejes. El eje 1 corresponde al eje del punto P, que está fuera del centro de masa, que sería 5mr al cuadrado. El eje 2 sería el eje en el centro de masa, que es, que es la masa que está en medio, 2mr al cuadrado. La masa m total es 3m, porque son la suma de las tres masas que tenemos acá, y la distancia d es la distancia entre los dos ejes, que es r. Entonces, y del centro de masa más m por r al cuadrado sería 2mr al cuadrado más 3m por r al cuadrado, y si la sumamos esto, nos da 5mr al cuadrado, que corresponde al momento de inercia en el punto P. Entonces aquí vemos que para este caso se cumple el teorema de los ejes paralelos.
¿Ya? ¿Dudas con este? Acaba de calcular dos momentos de inercia. ¿Cómo que? No caché. Tomé los resultados de los momentos que calculamos antes y los usé para verificar que se cumplía el teorema de los ejes paralelos. Este momento 1 es el momento del eje que está fuera del centro de masa. El momento 2 corresponde al momento en el centro de masa. Lo único que hice fue comprobar esto. La masa m mayúscula corresponde a 3m y la distancia entre los dos ejes es r. Entonces lo que hice fue evaluar esta expresión de acá y demostrar matemáticamente que se llegaba al otro momento de inercia. Eso fue. ¿Aló? Sí. Eso fue lo que se hizo acá nomás. Comprobar esto. Que para esta situación se cumplía el teorema de los ejes paralelos. Lo hizo sumándolo. Sumando nomás. Sumé estas expresiones y demostré que llegaba a esta de acá, a la del eje 1. Ya. Ahora vamos al problema clave. Dice, voy a releerlo. Al comenzar su movimiento de rotación, un ventilador que cuelga del techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 240 rpm a partir del reposo. Al mirarlo desde abajo, gira en sentido contrario de los punteros del reloj. Cada una de las tres aspas del ventilador tiene una masa de 2,5 kilos y largo 60 centímetros. Y si primero, suponga que la aceleración angular es constante durante la partida, determine su magnitud y dirección. Y B, construye un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima. Y vamos. Vamos con la pregunta A. Dice, el ventilador parte con rapidez angular inicial 0, porque está en reposo, en un intervalo de tiempo delta t, y en un intervalo de tiempo delta t igual 10 segundos alcanza 240 rpm. Ahora, esos 240 rpm o revoluciones por minuto hay que pasarlos a radianes partido por segundo. ¿Cómo se hace? Las revoluciones por minuto se multiplica por 2 pi radianes dividido por una revolución. O sea, una vuelta son 2 pi radianes, una revolución es una vuelta. Nos quedan radianes partido por minuto. Después se multiplica por un minuto dividido en 60 segundos, se van los minutos y nos va a quedar en radianes partido por segundo. Y esto nos va a quedar finalmente 8 pi radianes partido por segundo o 25,13 radianes partido por segundo. Esa sería la rapidez angular final. Y la magnitud de esta aceleración angular sería delta omega partido en delta t. Omega final menos omega inicial partido en delta t sería 8 pi radianes partido por segundo menos 0 radianes partido por segundo dividido en 10 segundos, lo que nos daría 0,8 pi radianes partido por segundo al cuadrado o aproximadamente 2,51 radianes segundo al cuadrado. Respecto a la dirección, dado que la velocidad angular parte del reposo y aumenta su magnitud en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque este cuerpo empieza a girar en contra del reloj, entonces la aceleración angular va a tener la misma dirección que la velocidad angular, que es contraria a las manecillas del reloj. ¿Cuál es la idea aquí? De que cuando el cuerpo va aumentando su velocidad angular, la velocidad angular y la aceleración angular tienen el mismo sentido. Cuando el cuerpo va frenando, o sea, va disminuyendo su rapidez angular, la velocidad angular y la aceleración angular van en sentidos opuestos. En este caso, como la velocidad como va aumentando y la velocidad va aumentando y la velocidad y el cuerpo gira y la velocidad angular es en contra del reloj, la aceleración angular también es en contra del reloj. Si este cuerpo fuera con una cierta velocidad angular en contra del reloj y fuera frenando, quiere decir que la aceleración angular iría a favor del reloj. No sé si queda claro eso.
¿Queda claro? Ya. Perfecto. Ahora vamos a la B. Dice, la máxima energía cinética se dará cuando el cuerpo alcance la velocidad angular máxima, o sea, los 8 pi radianes partido por segundo. Entonces, aquí tenemos el modelo con barra, inicialmente la cinética es 0 y la final vamos a tener cinética máxima. Entonces, la energía cinética sería un medio del momento de inercia del ventilador por la velocidad angular final al cuadrado. La velocidad angular final la tenemos. El momento de inercia del ventilador sería, este ventilador está formado por 3 aspas. Por 3 aspas iguales, por lo tanto, el momento de inercia del ventilador sería 3 veces el momento de inercia de cada una de las aspas. Y aquí vamos a plantear el modelo. Vamos a suponer que el ventilador, que el momento de inercia del ventilador se compone por, es igual al momento, al producto, a la suma de las aspas, que son todas iguales. Y vamos a modelar cada aspa con una barra delgada, que es una aproximación que no sé si será exacta porque las aspas no son una barra delgada precisamente, pero solamente me dan la masa y la longitud, por lo tanto más no puedo hacer. Modelamos cada aspa como una barra de masa M 2,5 kilogramos y longitud L 0,6 metros con un eje en uno de sus extremos, que es uno de los casos que vimos en la tabla, donde el momento de inercia de cada aspa sería 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Esta sería la longitud L. Por lo tanto, el momento de inercia del ventilador sería 3 veces el momento de inercia de cada aspa, o sea, 3 por 1/3 por ml al cuadrado. Se van los 3, nos queda m por l al cuadrado. Evaluamos acá, 2,5 kilogramos por 0,6 metros, 60 centímetros al cuadrado. Y nos va a quedar que el momento de inercia del ventilador va a ser 0,9 kilogramos metro al cuadrado. Y eso se reemplaza acá, para obtener la energía cinética final. Un medio por 0,9 kilogramos por metro al cuadrado por 8 pi radianes partido por segundo al cuadrado. Y si esto se calcula, nos va a dar 288 pi al cuadrado joules, o aproximadamente 2842,45 joules. Ese sería el momento de inercia máximo de rotación del cuerpo. No sé si hay dudas con este. Todo bien, todo claro, perfecto. Entonces, ¿qué problemas vienen? Estos son los problemas que vamos a hacer el martes. Una rueda radial gira con rapidez angular constante. La idea es que, como siempre, intenten hacerlo ustedes primero y después los comprobamos el martes. Esta gira con rapidez angular constante. Y se pide comparar rapidez de aceleración angular tangencial y radial para ambos. Lo mismo para la situación similar, pero ahora con aceleración angular constante. Ahí tenemos un problema de cálculo de momento de inercia, donde se va a tener que aplicar ejes paralelos y ese tipo de cosas. Ahí tenemos un problema que este va a requerir conservación de energía. Extremo P tiene una rapidez de 6 metros. Se puede calcular un modelo energético solo para calcular el momento de inercia respecto al eje que pasa por su extremo Q. Esta variedad es no homogénea, así que no se puede usar una expresión. Un problema 5, que es un clásico, que en el caso de una esfera maciza y homogénea. Y un sexto problema que voy a buscarlo yo. Estos son los problemas entregados por la coordinación. Y eso sería. Yo tengo una duda, pero respecto a torque, que me quedo dando vueltas de un ejercicio. Dígame. Lo que pasa es que era un ejercicio en que usted tenía un garrote
sostenido por 2 cuerdas a cada lado. ¿Sí? Y usa el punto de tensión de una cuerda como pivote. ¿Sí? ¿Y por qué puede hacer eso? En principio puedes coger cualquier eje. O sea, en principio el pivote puede ser cualquiera y el equilibrio que tiene que hacer respecto de cualquier eje. Escogí ese por comodidad. ¿Pero por el hecho en que está en equilibrio puede hacer eso? ¿O O sea, para ser equilibrio, el equilibrio de torque es respecto a cualquier punto que yo elija. Por supuesto hay puntos que son más convenientes que otros. En ese caso yo escogí ese punto de manera conveniente porque con eso me eliminaba una cantidad que me parece que era conocida, porque era más cómodo en términos de generar una ecuación que me permita resolver el asunto más fácilmente? Es nada más que eso. es que me parecía extraño hablar de pivote y que no fuera como un pivote totalmente fijo como uno está acostumbrado a ver en los ejercicios? Sí, es que no en todas las situaciones hay pivotes, como ese, pero en esa situación, en principio, incluso en alguno de los ejercicios donde hay un pivote, yo puedo escoger cualquier otro punto como eje de giro. El problema es que el asunto es que los ejercicios, generalmente ese es el eje de giro que conviene escoger porque que permite resolver las cosas más fácilmente. Pero en estricto rigor no puedes escoger cualquier punto. Ya.